En 2024, Python se convirtió en el lenguaje más utilizado en GitHub, superando a JavaScript después de 10 años como el lenguaje más utilizado. Este es el primer cambio a gran escala que hemos visto en los dos lenguajes principales desde 2019 y refleja el auge que Python ha acompañado con el boom de la inteligencia artificial generativa en los últimos años. Python es un lenguaje de programación versátil y fácil de aprender y conocido por su sintaxis clara, y de eso hablaremos hoy. Hola, soy Mariano Rentería, soy VP de Ingeniería, apasionado por la tecnología, y te doy la bienvenida a Chile Molitech, un podcast en español donde busco hablar sobre temas diversos de tecnología con invitados e invitadas increíbles. Y bueno, en esta ocasión tengo a Eduardo Ismael. Él le pedí una bio corta y me dio la más corta que pudo. Es ingeniero en desarrollo de software con 10 años en la industria. ¿Cómo estás, Eduardo? No sé qué más nos falta ahí. Hola Mariana, ¿cómo estás? Primero que nada agradecerte por la invitación, muy contento de estar acá. Sí, pensé que con un par de palabras iba a estar bien, pero sí, como lo mencionas, pues soy ingeniero de desarrollo de software, ya llevo por ahí de 10 años en la industria. Si le añadimos un poco más, soy tutor en código facilito con diferentes cursos. Actualmente me desempeño como desarrollador backend senior para una empresa en Estados Unidos. Y bueno, me apasiona muchísimo el tema de programación. Y si le añadimos un poco más, pues uno de mis lenguajes favoritos es Python. Así que sí, ese sería mi video. Excelente, excelente. Me gusta mucho más esa bio, Eduardo. Nos da más contexto. Este, y bueno, pues para darle un poco de introducción al tema, como lo he estado haciendo ya desde hace varios episodios, le pedí una introducción a ChatGPT que me diera 3 ventajas y 3 desventajas sobre el lenguaje de programación Python. ¿Qué Ok. ventajas me dio? Ventajas número uno, facilidad de aprendizaje y uso. Su sintaxis clara y legible permite a los desarrolladores concentrarse en resolver problemas en lugar de preocuparse por detalles complejos del lenguaje. Segunda ventaja, extensa comunidad y recursos. Python tiene una amplia comunidad de desarrolladores y bibliotecas que facilitan la resolución de problemas y el desarrollo de proyectos en múltiples áreas. Tercera ventaja, versatilidad. Se utiliza en una gran variedad de campos como desarrollo web, análisis de datos, inteligencia artificial y automatización. ¿Qué desventajas tiene Python? Rendimiento limitado. Al ser interpretado es más lento que otros lenguajes como C++ o Java, lo que puede ser una limitación en aplicaciones que requieren alta velocidad. Segunda desventaja, consumo de recursos. Python puede ser más demandante en memoria y CPU, por lo que puede no ser ideal para sistemas con recursos limitados. Tercera desventaja, no apto para aplicaciones móviles. Python no es el mejor lenguaje para desarrollar aplicaciones móviles, ya que carece del soporte y rendimientos necesarios para este tipo de software. ¿Cómo ves estas ventajas y desventajas que trajo ChatGPT, Eduardo? Y yo concuerdo con las tres ventajas, definitivamente. Concuerdo con dos desventajas y una tercera. La segunda, si no estoy mal, la de que puede ser lento. Ahí no concuerdo tanto, la verdad. Pero por el hecho Fíjate de que que, menciona interpretados y compara un compilado, entonces por ahí no. ajá, hace poco salió, alguien publicó, ya ni me dio tiempo de buscar el tweet, alguien publicó una animación en Ujú. base a unos benchmarks de lenguajes de Ah, programación. sí, No sé si lo viste, estuvo circulando sí, sí. por ahí, en Twitter bastante. Y Python sí salía de los más lentos, pero Python solito, ¿no? Le decían como Python y creo que el otro era Pynum. Pynum sí era rápido. Este benchmark muchos lo criticaban porque era simplemente unos bucles, ¿no? O sea, unos for each. Y bueno, ahí en Ujú. eso, claro, C++ y C eran lenguajes muy rápidos, incluso Java creo que era de los también top más rápidos. PHP, que yo soy fan, estaba abajo de Python, luego lo ajustaron y estaba arriba de Python. También el ejercicio estaba padre porque el señor hizo un código, un repositorio abierto, y gente experta en Python, experta en PHP, experta en no sé qué, le metió mano para aún así optimizar los Sí. resultados de estos, ¿no? Entonces, sí me llamó la atención eso, pero también decían que ese no era, pues, una métrica válida porque puedes hacer este tipo de iteraciones con otras funciones, ¿no? Sí, claro. Y también hay que separar la parte de un lenguaje compilado siempre va a ser mejor que un interpretado. Eso es de entrada, ¿no? Pero sí, como lo mencionas, o sea, si uno empieza a optimizar el código, si de repente se cambias quizás el for por otro loop
o no sé qué estaban haciendo, si una lista o algo por el estilo, sí puedes llegar a reducir drásticamente. Siempre lo he dicho que un muy buen código en Python siempre va a ser mejor que un muy mal código en C. Entonces, Ok. eh, sí, sí, sí depende mucho, pero siempre hay que comparar. Yo Mm, pienso compilados e interpretados. Porque siempre se lo va. va a llevar de calle, sea muchos, o sea, o Rust, Sí, pero sí. sí, claro. Oye, y aquí de las primeras preguntas que yo traigo es, ¿a ti por qué te gusta Python? Porque yo creo que uno de cierta forma se casa con un lenguaje, ¿no? Nos vamos especializando y nos vamos enamorando. Entonces, ¿a ti por qué a ti te gusta Python, Eduardo? Fíjate que todo nace cuando estaba estudiando en la universidad. En la universidad nos estaban enseñando Java, recuerdo muy bien ese momento. Y yo en ese momento quería trabajar para Google, así que me entré en Google prácticamente, busqué qué lenguajes utilizaban y ahí estaba Python. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si pruebo este nuevo lenguaje? Y poco a poco, como lo mencionas, empecé a hacer un par de ejercicios, poco a poco me fui metiendo a este lenguaje y de repente empecé a notar de que sí existen estas similitudes, ¿no? El if, el while, las funciones, las clases con otros lenguajes de programación, pero empecé a encontrar cositas muy interesantes de Python y poco a poco me fui adentrando más y de repente ya se convirtió en uno de los lenguajes de los cuales le sé un poquito más a otros y nada, se hizo la expertise y de repente otro libro, otro curso, etc, etc. Y pues me fue gustando mucho, mucho más el lenguaje cada vez que me iba inmiscuyendo en sus entrañas. Oye, sí, no, está muy padre. Yo creo que así, y es interesante, yo pensaría que era que te enamoraste de él porque te lo presentaron en la universidad, pero no, fue un poco, no fue gracias a un profesor, sino fue gracias a tu curiosidad, más que nada, ¿no? Sí, es correcto. Te digo, en su momento trabajar en Google y dije, pues Python. Según yo, en ese momento, Todos si mal no queríamos. recuerdo, era C, Java, Python y otro. Entonces yo dije, pues ya, según yo, ya sé C, ya sé Java, ahora me falta Python. Entonces me fui por Python. Esa inocencia, ¿no? Pero sí fue por eso. Perfecto, pues esta es la gráfica que presentaron por ahí de octubre en el Octoverse de GitHub que hacen como ejercicio cada año, en la cual muestra cómo Python, ¿no? Ha venido subiendo. En 2014 era el cuarto lenguaje más utilizado, en este caso en proyectos de open source, y para 2024 Python supera a JavaScript, que viene siendo el número uno desde los últimos 10 años. Y no sé, o sea, a mí sí me sorprende y sí me llama la atención estos resultados. Y no sé tú qué, no sé, ¿cuál es tu primera impresión, por ejemplo, de esto, no? Si te soy sincero, no me sorprende por el hecho de que hace un par de años estuvo el auge, o está todavía el auge de la inteligencia artificial, del machine learning, este tema de la IA generativa. Y la verdad es que la mayoría de este tipo de cosas se hacen con Python, por la cantidad de librerías y frameworks que hay detrás sobre la inteligencia, el machine learning, análisis de datos. Entonces, pues sí está este boom, entonces las personas empezamos de repente a seguir alguna tendencia que queremos hacer nuestras primeras cosas con IA, con ciencia de datos, etcétera. Y bueno, Python sale a relucir siempre que hacemos una búsqueda de con qué empezar o algo por el estilo. Entonces, no me sorprende de que haya, en este caso, desbancado a JavaScript. Y tampoco me sorprendería que en los siguientes años su popularidad siga subiendo. Sí, justo de los comentarios que menciona el, 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 el artículo del October, dicen que, por ejemplo, que Python se utiliza ampliamente en Machine Learning, ¿no? En ciencia de datos y en Computer Science, además de muchos proyectos de aficionados y automatización del hogar. Y que uno incluso de las cosas que más le ha ayudado es que ha habido un aumento impresionante de una herramienta que se llama Jupyter Notebooks, que yo no la conocía hasta hace poquito, y es una especie de notebook que te permite eh, escribir cosas rápidas en Python para hacer algunas gráficas, etcétera, y que se utiliza bastante en la ciencia de datos, ¿no? Y que es Sí. probablemente uno de los impulsores también que sacan el tema de Python de no solamente ser utilizado por programadores, sino también por otro tipo de roles, ¿no? Y justamente si una persona está estudiando algún posgrado, alguna maestría, algún doctorado, y no es
su fuerte la programación, como bien lo mencionas, de repente puede utilizar un notebook y empezar a hacer cosas. No necesariamente tiene que empezar a instalar, a configurar, que puede ser algo complicado para las personas ajenas a la programación, pero con pocas líneas de código, con estos notebooks, pues ya empiezan a ver resultados, empiezan a compartir ese tipo de cosas con otros colegas. Y sí, definitivamente, Python tiene muchas ventajas en ese aspecto, en la investigación, sinceramente. Sí, sí, justamente así lo mencionaban. Eh, También hablaban un poco de las comunidades STEM y como la mayoría incluso de los primeros, como tú decías, ¿no? Por donde empiezo y había muchas recomendaciones a Python. Eh, Ujú. Pregunta para ti, Eduardo. ¿Cuál es tu característica favorita de Python y por qué? Fíjate que es una que casi nadie menciona, no sé por qué, creo que debe ser más explotada. En Python existen los futuros, así como se escucha. Y eso, si tuviera yo que explicarles de forma rápida qué son los futuros, son las promesas en JavaScript. Eh, Cuando se introdujeron las promesas en JavaScript fue algo que ayudó muchísimo a mejorar todo el tema de asincronismo y nada, pues se fueron mejorando. Pero Python tiene bueno, no exactamente lo mismo, tiene un future muy parecido a las promesas que no se explota lo suficiente, que se llaman futuros. Y son estas abstracciones de que algo puede pasar en el futuro o no. ¿Y qué pasa si se cumple o qué pasa si no se cumple? Entonces, a veces cuando me ha tocado trabajar de forma concurrente, siempre tenemos los threads, los procesos, y siempre hay validaciones de if y todo otra vez, o sea, como que pierdes la magia del asincronismo cuando regresas el resultado y otra vez tienes que esperar, ¿no? De que, ok, esperemos esto. Pero con los futuros no. Con los futuros puedes programar las cosas que quieras que se ejecuten después, ya sea que se cumpla o no la tarea que hayas ejecutado y a lo que sigue, no todo de forma concurrente, en paralela o de forma síncrona. Ese es uno de los futures que me gusta más de Python y que creo no se explota mucho o no lo he visto en los proyectos en los cuales me he inmiscuido. Pero sí, definitivamente ese tiene que ser el que más me gusta. Qué interesante. Oye, aquí de las otras preguntas que tengo es, ¿hay alguna anécdota divertida o inusual que te haya pasado mientras trabajabas con Python? Buena pregunta. Tengo una que se me hizo un poco curiosa. Hace el año pasado, en el 23, me llegó una oferta laboral de Python, lo mismo, ¿no? Empecé a hacer este proceso de reclutamiento, pasé todo, pero al final ya me comentaron, oye, este proyecto está en Python, pero está en Python 2.7 y no se va a migrar. O sea, no hay planes de que se migre ni a un futuro cercano ni a un futuro lejano. ¿Te interesaría seguir? Y yo pues ya dije que no. Y se me hizo curioso porque uno, la tendencia es estarse actualizando para no quedarse en estas versiones viejas, no sin soporte. Y también entiendo, o sea, actualizarse es costoso a nivel de software, pero quedarse tan rezagado en un lenguaje como los Python, donde tiene actualizaciones cada año, puede llegar a ser peligroso. Entonces, en lo particular sí se me hizo peculiar eh, no advertencia, pero ese comentario de que está en 2.7, no se piensa actualizar al 3. ¿Lo quieres? ¿No? ¿Es un problema para ti o no? Se me hizo interesante, se me hizo curioso. Ese es uno de los que recuerdo ahora. Y el dinero no lo valía. Fíjate que sí, como era una empresa igual de Estados Unidos, sí se me hizo interesante, pero ahí, si te soy sincero, pues ya me puse a pensar, oye, realmente vale que yo me quede en el 2.7, porque digo, cuando tú trabajas en esto de la tecnología, pues salen cosas muy rápido, de repente una nueva actualización, un framework, y pudiese yo estancarme. En ese momento lo pensé. Y no, en ese caso decidí pasar. Sabía que iban a haber otras oportunidades, entonces el 2.7 ya no me llama la atención. Pues nada, esa fue una anécdota que recuerdo. Es interesante. Nosotros tenemos, bueno, una base de código Mm. antigua, ¿no? Que estamos tratando de modernizar, pero sí es muy pesado hacer migraciones cuando tienes una base de código tan enorme. Y a veces la gente le causa como curiosidad que en la vacante ponemos tres versiones de PHP, ¿no? O sea, una muy vieja, una medio vieja y la nueva.
y es porque Ok. pues depende de dónde te puede tocar, ¿no? Eventualmente llevamos ya un par de años trabajando en llevarla y luego de aquí llevarla para allá. De hecho, ya la llevamos aquí en medio. Pero sí mucha gente como que dice, pero bueno, también creo que es parte del reto. Sí, sí se los digo, ¿no? Digo, o sea, sí lo estamos haciendo, pero no son enchiladas y puede que te Sí, toque este claro. proyecto acá, puede que te toque este aquí y puede que te toque este acá. Bueno, No, no es pero en su caso ya tienen un plan de actualización. O claro. sea, Sí, sí, sí. en el que te comento, pues no había plan y como que estaban un poquito cerraditos a eso. Oye, otra de las cosas que a veces se dice de Python, ¿no? Es que no se habla de muchos proyectos grandes, ¿no? Que se habla como de muchos como proyectos pequeños, prototipos, no sé. Pero ¿cuál ha sido, por ejemplo, tu proyectos desafiantes que hayas visto, que te haya tocado trabajar y pues no sé, calles un poco esta percepción que puede existir alrededor de este lenguaje, ¿no? Sí, claro. Quisiera quizás destacar dos. Uno fue para una empresa justamente en Alemania y la idea era, ahí tienen un tema de cómo las empresas gestionan ¿cómo se dice? Sus residuos. O sea, no es tan fácil, o Mm, sea, tienen otras políticas. Entonces tienen que seguir un sistema ahí bastante complejo de pasos que el mismo gobierno hace. En ese sentido, se tiene que, se tenía, bueno, la base de código era muy grande, la verdad. Eran clientes bastante grandes. Eh, y actualmente, por ejemplo, donde trabajo es una plataforma de LMS mm, y los principales clientes, por ejemplo, son Netflix, Airbnb, LinkedIn. Entonces estamos hablando, entre otros, entonces estamos hablando de una cantidad de usuarios bastante importante. Y lo mismo, todo está, la gran mayoría está en el backend con Python y ya estamos hablando de miles de usuarios, la verdad. Y sí, Python es súper bueno para esto, la verdad, para el tema del backend. Eh, Sirve, de nuevo, viene mucho cómo optimizas tu código, pero definitivamente sí, sí puedes tener proyectos muy grandes corriendo en mi caso, que soy desarrollador backend, corriendo en el backend, que puedan soportar miles de peticiones sin problema, la verdad. Fíjate que una de las tendencias que yo luego voy viendo como en el por qué ciertas compañías deciden usar o no utilizar un lenguaje, a veces tiene que ver no solo con el poder del lenguaje, Ujú. la tecnología, las características que tenga ese lenguaje en especial, sino con el pool de talento, ¿no? Y muchas empresas poco a poco dicen, ¿saben qué? Es que ya no podemos sostener esto en esta versión o en este lenguaje porque ya no existe un pool de talento y además ese lenguaje de cierta forma empieza a perder actualizaciones por lo mismo, ¿no? Porque como no hay un pool de talento que esté contribuyendo, actualizando versiones, empieza poco a poco a volverse detrás, ¿no? Y ese es uno de los otros motivos por los cuales muchas empresas deciden usar uno u otro lenguaje, más allá de que sea 0.2% más rápido o 0.2% más lento, ¿no? Entonces a veces dices, bueno, es que a lo mejor no es lo mejor utilizar Python para un LMS, ¿no? Pero hay talento, ¿no? Y hay cosas suficientemente detrás. Y a lo mejor podrías hacerlo también con sí, y a lo mejor ahí también hay talento, ¿no? Entonces sí, muchas veces la decisión va por ahí, la gente Sí, se traba, completamente. ¿no? Y luego cuando ya estamos hablando de alguna startup, alguna de estas empresas que están comenzando, lo que necesitas es tener un producto ya listo. Entonces, Claro, no pudieses comparar lo que vas a construir en C, que sí va a estar bien, no quiero decir bien, pero va a estar complejo, que te puede tomar una semana, a lo que puedes construir en Python, que es mucho más rápido, ¿no? Y ya puedes poner la producción mucho más rápido. Pues sí, sí, definitivamente el tiempo apremia en este mercado. Y sí, definitivamente creo que Python es una buena opción si ustedes también quisieran construir algo rápido, quizás un MVP, y tenerlo para que los usuarios lo usen. Y sobre eso iterar, ¿no? Ir mejorando. claro. Oye, sobre el uso de Python traigo otro par de datos, en este caso Ujú. de Get On Board, de cómo cierran ellos, cómo ven los datos del 2024 en el caso de programación. Y aquí ellos resaltan, digo, aquí es una gráfica, esa es como de nube, en donde Python se ve más chiquito, ¿no? Creo que ya cuando pasamos a la parte del mercado, especialmente Get On Board, que es más latinoamericano, Python no es el número uno, ¿no? Vemos, o sea, no es la palabra más buscada o más agregada en las vacantes,
JavaScript es más grande, Java pues está por ahí, pero ya empieza a ser como del tamaño de últimamente, por ejemplo, las tecnologías de la nube, ¿no? AWS es muy mencionado y no está peleado AWS con Python, muchas veces en la misma vacante piden las dos cosas, ¿no? Pero sí me llama la atención un poco verlo tan chiquito, incluso ahorita decía C, pues C está más por acá abajo, acá está C normal. Por ejemplo, aquí no alcanzo a ver ni siquiera mira, PHP está hasta acá mucho más chiquito, ¿no? Entonces, pues sí llama la atención que a lo mejor la cantidad de vacantes, porque aquí son habilidades más mencionadas en programación en las vacantes, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves el mercado laboral? Quizás es un sesgo, porque digo, al final del día cuando empiezo a echarle un ojo a las vacantes siempre estoy por Python, pero sí, yo he visto varias vacantes de Python todavía y lo interesante es que las vacantes que yo he visto están de los tres, prácticamente los tres niveles, junior, mid y senior. Mm, Entonces, a diferencia de, por ejemplo, eh, no sé, Rails, que todo el mundo pide senior, nadie pide otros, pero por ejemplo en Python sí he visto que hay vacantes, quizás no tantas como JavaScript, porque, bueno, de hecho ahí aparece React, JavaScript, quizás también en JavaScript estén buscando Vue, sí. Angular, etcétera, pero sí he visto vacantes en Python, eh, y sí, me hace sentido también que busque un poco más de JavaScript, pero sí hay presencia en Python. Y aquí un poco, este otro dato que ellos traen, yo lo siento que se relaciona un poco con Python, ¿no? El tema, cuando hablábamos hace ratito, por ejemplo, del Jupyter y del tema de inteligencia artificial, pues acá de las sobreofertas de talento, pues a lo mejor hay mucha de data visualization que podría estar de alguna forma relacionada con Python. Y hay una bueno, hay una suboferta en Machine Learning, ¿no? Que también muchas veces está relacionada con Python, ¿no? Entonces aquí podrían ser áreas en donde personas que tienen conocimiento del lenguaje podrían decidir, pues, rebalancear, ¿no? Para poder acceder al mercado laboral, ¿no? Como dice aquí, estamos formando demasiada gente acá y no la suficiente acá, ¿no? Aquí es donde están, pues no consiguen talento los que buscan este tipo de roles, ¿no? Sí, completamente. Y de hecho, varios de ahí, por ejemplo, ciberseguridad, DevOps, Machine Learning, como lo mencionas, fácilmente Sí, entra Python ahí en esos, por lo menos en esos tres. sí, cierto. Incluso en temas, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Incluso en temas de DevOps es muy utilizado Python, también, entonces, también por eso me lo traje. Hice un par de preguntas, Ajá. Eduardo, a, a Twitter, en Twitter. La primera es como muy curiosa, ¿no? Por acá la tengo. Muy bien. Pero dice, ¿por qué no usaste Java? ¿Por qué al final del día sí elegiste Python? ¿Fue por el tema de Google o ya luego ya no te tocó la puerta o sí lo usaste pero es un lado oscuro? Fíjate que sí lo intenté a la par, cuando empiezas a experimentar. Lo empecé a utilizar para móvil, lo recuerdo bastante bien. En ese Mm, momento solo existía Java para móvil, no había Kotlin o este tipo de opciones. Y no me gustó, quizás por la combinación de que todo era un callback, que para un botón necesitabas otra función, otro. Eso no me terminó de encantar. Y y nada, no me gustó la verdad. Entonces, cuando ya empecé con el tema del backend, lo vi más sencillo, inclusive en Python, que con un par de líneas de código, con un par de comandos ya tenía algo listo, contrario a, en ese caso, Java, donde me tocó utilizar algo que se llamaba Ant, hormiga, o un servidor, algo ujú, así, de Apache, sí. y era muy laborioso configurarlo. Entonces, no, pues me opté por algo que fuera más sencillo en ese caso, en ese tiempo. Y otra pregunta va igual a lo mejor un poco ingenua, ¿no? También dice @diosruin, aparte de ciencia de datos, ¿qué utilidad hay en Python? Sí, claro. Como lo mencionaste al principio, Python se puede utilizar en un gran abanico de áreas. Está en el tema de ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial. En el tema de DevOps, muchas personas a veces lo dejan a un lado, pero con Python, como es un lenguaje de scripting, puedes automatizar lo que tú quieras. O sea, un Sí. backup de la base de datos,
que se ejecuten ciertos jobs a ciertas horas. Ese tipo de cosas a veces uno pasa por alto, pero los puedes automatizar con Python, que hagas web scrapping, etcétera, que limpies, sanitices los datos. Este es un ejemplo en DevOps, eh, o inclusive en otras áreas. En el backend, en este caso donde trabajo actualmente, se pueden crear servicios con estas APIs para que empieces a responder lo que el cliente necesita, o inclusive páginas web con Python, o sea, que tu servidor responda con HTML y las peticiones las manejes con Python. También en juegos, realmente he visto un par de juegos interesantes por ahí en el market. Eh, sí, hay varias posibilidades. No tanto como lo mencionaste al principio, no tanto en móvil. En móvil se intentaron hacer un par de experimentos para llevar a Python. A móvil no Sí. funcionó, así que déjenlo por ahí. O sea, eso sí, no. Ujú. Perfecto, Eduardo. Oye, ¿qué consejo le darías a alguien que está comenzando a aprender Python? Sí, que definitivamente, que según yo, según mi experiencia, según mi sesgo, escogió un lenguaje interesante, es un lenguaje en el cual creo yo hay trabajo, hay demanda. Como lo mencionaste al principio, pues Python se está volviendo un lenguaje bastante popular. Y en ese sentido, invitarlos a que sigan trabajando, experimentando con el lenguaje. A veces uno llega a pensar que ya conoce el lenguaje a profundidad cuando crea una clase, la sabe instanciar, sabe que es un módulo y un paquete, pero que vayan más allá de eso, porque hay cosas muy interesantes que el lenguaje tiene tras bambalinas que a veces no las obviamos o simplemente no las utilizamos, pero ese tipo de cositas, ese tipo de características que hacen diferente a Python de otros lenguajes de programación, si las sabemos utilizar, de repente podemos empezar a mejorar nuestro código. De repente, si ustedes, por ejemplo, saben utilizar listas, pero saben que la otra opción para crear listas es un list comprehension, reemplazan el list reemplazan un for por un list comprehension y reducen un 20%, quizás un milisegundo, y de por acá a esta clase le añades un slot, otros 2 milisegundos, y por acá, y ese tipo de cositas que te van haciendo experto en el lenguaje, al final del día de repente ya mejoraste algo en 2 segundos, en 5, en 10, y, y esa expertise les va a ayudar muchísimo en su trabajo. Entonces, mi invitación es sí sigan con el lenguaje, no se queden con lo básico y si pueden siempre vayan más, o sea, por qué funciona una clase así, qué hay detrás de lo de atrás y así se pueden ir volviendo expertas y expertos. Sí, sí, la verdad es que es muy, muy completo, ¿no? Y a lo mejor hay que ir poco a poco aprendiéndolo y poco a poco irlo disfrutando. Este, y pues nada, Eduardo, pasamos a las conclusiones antes de irnos a Tech Twitter. ¿Qué conclusión tienes tú? ¿Cómo ves a Python para el 2025? Yo creo que cerró 2024 fuerte. Creo que este es un golpe en la mesa el ser el lenguaje número uno. Sí es motivo de orgullo para cualquiera que como tú lo enseña, lo evangeliza de alguna forma, este, como se dice coloquialmente, y hasta así se llaman los puestos de trabajo. Este, ¿Cómo lo ves para el 2025? Yo creo que es un lenguaje que se va a seguir fortaleciendo, el 2005 no va a ser la excepción. Eh, lo interesante del lenguaje es que cada año sacan una nueva versión y eso hace que el lenguaje siempre esté en constante actualización, siempre se vaya mejorando a sí mismo. Y eso ayuda muchísimo a que las cosas no se estanquen para que nosotros como devs nos estemos actualizando, eh, creando nuevos proyectos y a su vez eso hace que más gente se sume, más gente aporte, hayan más artículos, hayan más videos, hayan más libros, hayan más cursos. Entonces, yo creo que vamos a tener Python para rato, por lo menos este 2025. Python va a seguir creciendo, la comunidad ha seguido aportando, las nuevas versiones lo demuestran, han habido cambios muy importantes en el lenguaje. Entonces, sí, yo creo que tenemos Python para rato, para el 2025 todavía más popular. Así que si ustedes quieren aprender este lenguaje o están dando sus primeros pasos, pues nada, yo los invito a que sigan con este bonito lenguaje. Sí, y de hecho es muy probable que continúe en el top uno de Sí. GitHub, ya lo veremos el próximo año, pero la tendencia es fuerte, ¿no? Justo un poco lo que tú decías era lo que le preguntan los de GitHub a la Python Foundation, ¿no? ¿Qué opinan
estos resultados, cómo los ven y muy, muy similar a todo lo que dices. Entonces, creo que es un buen año. Creo que sigue siendo una buena apuesta también como lenguaje, ¿no? No se ha sobresaturado, todavía hay mucha demanda, se está utilizando para muchísimas cosas y entonces eso está bastante, bastante bueno, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y digo, también cuando ustedes empiecen en Python, quizás puedan decir, que me voy a ir al backend. De repente no me gustó tanto, pero ya sé el lenguaje Claro. y lo puedo llevar a otras áreas. De repente, bueno, voy a hacer algo de inteligencia. No me gustó, me voy al machine learning. No me gustó, me voy a DevOps. Pero puedes seguir utilizando esa herramienta. Y no es como quizás otros lenguajes donde no me gustó y ya, hasta ahí llegué. Camino cerrado. No, con Python por lo menos sí tienes varias opciones. Ese es un muy buen punto, ¿no? O sea que, como ahorita que veíamos ese de Get On Board, hay tantas cosas en las que trabajar o sea, que incluso es una muy buena herramienta para que probablemente muchos programadores sepan un poquito de Python, aunque no sea su lenguaje de especialidad, ¿no? Sí, completamente. Pues vamos a pasar a Tech Twitter. ¿Ok? Voy a empezar yo. Este, Fíjate que traigo, ay, no sé nada. Traigo, bueno, sí es lo mismo, pero traigo el tweet de Ignacio Gómez Villaseñor, que de hecho estoy trabajando que venga al podcast, y habla de una startup mexicana que se llama Cargamos, ¿Ok? que dejó un servidor de Amazon público sin ninguna validación, con adivinar el nombre del bucket, pues podías entrar a él, con más de 6 millones de archivos, y que fue detectado y denunciado hace 3 meses, ¿no? Y que apenas al día de hoy, 20 de diciembre, fue parchado o fue Ujú. atendido. Había credenciales de INE, teléfonos, CURPS, RFCs, comprobantes de domicilio. Son de esas cosas con las cuales alguien bien podría pedir un crédito por ti Sí, claro. sin temas. O sea, no es así de, ay, pues me van a ir a matar. No, pero van a pedir un crédito por ti y probablemente no, Sí. no te des cuenta. Sí me deprime que haya pasado tanto tiempo, ¿no? O sea, 3 meses desde que te informan es mucho. Yo creo que, no sé, el timeline después de que te reportan eso debería ser muchísimo menor, máximo una semana. Y pues nada, la verdad es que en esta cuenta este señor ha estado subiendo pues casi diario filtraciones de empresas mexicanas que me hacen perder fe en la ciberseguridad de todo lo que están desarrollando y haciendo en este país, la verdad, ¿eh? Yo no recuerdo dónde lo vi, pero igual le estaban preguntando a una persona de ciberseguridad cómo veía la seguridad en Europa. Entonces Mm, él estaba hablando y le preguntaron, oye, ¿y en Latinoamérica cómo es? Y dijo, no, esa es una jungla, o sea, ahí es como ustedes puedan, como las empresas se puedan cuidar, no hay muchas legislaciones, no hay mucha seguridad. Y bueno, este tweet y este ejemplo desafortunado, pues lo demuestra. Y también está la falta de capacitación, ¿no? A veces, o la falta de conocimientos, a veces queremos implementar algo y no sabemos cómo funciona. En este caso, pues, sí, alguien se le ocurrió de repente hacer el check de todo público y dijo, es una buena idea. A lo mejor se fue por el camino más fácil de decir, en lugar de pedir permisos o nada, todo público. Y bueno, hay consecuencias. Y sí, como lo mencionas, debió haber sido algo de, por lo menos de que un ingeniero se haya puesto a trabajar en la primera hora que fue notificado, sí. algo súper, no sé, inclusive darle de baja la página un par de horas antes, no sé, pero sí, 3 meses es demasiado. Sí, aquí dice después de la presión mediática, ¿no? O sea, yo mismo lo tuiteé así de esto es vergonzoso. Estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Sí, yo creo que incluso en Latinoamérica, aunque hay profesionales y Sí. profesionistas aquí en México, a lo mejor no se han enfocado un poco en la productización del servicio, ¿no? Y entonces todo se vuelve como una consultoría completamente abierta y creo que es algo que es diferente cuando contratas el mismo servicio o servicios similares en Europa, en Estados Unidos, que ya está más productizado y te hace un poco más fácil la toma de decisión que no, pues un poco depende del sapo o la pedrada y eso no ayuda mucho y también no es muy valorado este trabajo para pues muchísimos dueños de empresas y directivos, etcétera, ¿no?
Yo creo que son 3 puntos. El primero es la inexperiencia de las personas. Y digo, no es por mal sentido, pero a veces de repente sí. Y digo, me incluyo. Queremos Sí, sí. crear algo muy rápido, por supuesto. Y no tenemos las bases sólidas. No decimos que creas una URL y este usuario no tiene permiso y lo muestras. Tú no tienes permiso. Entonces, por ejemplo, un atacante ya sabe, esta URL sirve, o sea, funciona, hay algo detrás. Este tipo de cosas a veces no las ponemos, no no las pensamos bien, solo las construimos. Y la Es segunda, como correcto. está las legislaciones, de repente hay ambigüedades. Por ejemplo, en Europa, si alguien pide borrar tu cuenta, es borrado completo, no hay respaldo, todo se tiene que borrar. Mm, En Latinoamérica, por ejemplo, no está esa cultura, o sea, siempre hay un backup, siempre hay algo por ahí que puedas respaldar, y bueno, eso es otro tema. Y la tercera, pues es que a veces queremos todo rápido. Esto tiene que salir ya, tenía que ser para ayer y no nos damos el tiempo de investigar, no nos damos el tiempo de testear. A veces los programadores somos los mismos que testeamos y como sí. nosotros lo construimos, lo queremos hacer todo con el happy path, nada de malicia y al final pues siempre hay errores. En este caso fue bastante, bastante grande la verdad. Sí. No, hay otro, ahorita que dices el tema de la legislación, hay otra cosa que pasa. En México muy pocas empresas cotizan en la bolsa de valores. En Estados Unidos hay una Ujú. ley que a mí me llama la atención que dice, si tú, cualquier empresa que cotice en no sé cuál bolsa y es atacada y tiene un incidente de seguridad, lo tiene que hacer público, ¿no? O sea, lo tiene Sí, que disclose, ¿no? Y por ejemplo, fue muy sonado el caso de los casinos del Caesars Palace y de todos los millones que pagaron por el ransomware y tuvieron ellos que decir, sí, recibimos este ransomware y pagamos, no sé, era un número algo así como 50 millones de dólares. Y aún así no lo pudimos arreglar, pero tenían que confirmarlo. Y aquí hace poco que hubo lo de Coppel, como ellos sí cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, lo tuvieron que decir, pero tardaron en decirlo como meses y nunca dijeron qué pasó y, o sea, fue así como un comunicado como los de cambios de técnico de fútbol que pues no decía nada, o sea, sí creo que urge legislar, como se dice, Eduardo. y, o auditorías, pagarle a una Sí, empresa externa que de repente venga a auditarte, decir tienes estos huecos de seguridad. No está la cultura, a veces como que no queremos gastar, ¿no? Pienso sí. yo, en mi ignorancia, que no, ¿para qué si todo está bien hecho? Pero es importante, al final del día no. Lo último que quieres es perder los datos de tus clientes. Y ya, o la que la gente, ay, a mí que me quieren hackear, ¿no? Yo qué. Pero También. Eh, ahora traigo tu tweet, Ismael. Sí. Este es un tweet de @esotericities. Lo traduzco así al vuelo, que dice, por favor alguien explíqueme por qué Python no es el lenguaje más elegante de nuevo. Y ahora sí que tú explícanos estas Este tweet. líneas de código. Sí, claro. Bueno, en este caso está leyendo un archivo de CSV, ahí está con un contexto, luego lo que hace por ahí es iterar sobre todas las líneas, crea un arreglo, hace una suma de todo esto. A lo que voy es que con este tweet muchas personas dicen, Python es uno de los lenguajes más, con una sintaxis muy sencilla, porque todo está en inglés, siempre te dan ese tipo de ejemplo. Y es la verdad. La verdad es que para comenzar es muy bueno, porque no utilizas llaves, puntos y comas a un lado, lo mismo sintaxis en inglés. Pero como lo mencioné al principio, cuando uno ya se va especializando en el lenguaje, ya te empiezas a topar con este tipo de cosas medias extrañas que de repente, ¿qué hace la línea 24? Porque hay dos puntos y luego un coma y luego un cero. Sí, Y ya se empieza a hacer un poquito más complicado. Entonces, a lo que voy es, sí, Python es muy bueno cuando estás empezando, pero ya cuando te empiezas a meter más en el lenguaje, las cosas se empiezan a complicar un poco más. Y ahí es donde le entra la expertise de las personas de ustedes como devs Python, nosotros, saber qué es lo que hace cada cosa. Y también mencionar que esto no es solo de Python, que de repente la sintaxis se vuelva fea, sino que al final la gran cantidad de mayoría de lenguajes va por ese camino, cuando empiezas a abstraer mucho, empiezas a utilizar muchas clases nativas, etc, etc. Y también sobre ese sentido, decir que las buenas prácticas aplican para todos los lenguajes, eh, variables súper claras, en este caso quizás separar las cosas en funciones que sean indepotentes, que solo regresen un solo valor, etc, etc, para hacerlo aún más sencillo. Pero sí, con eso les quería compartir, de que Python sí empieza siendo algo bastante sencillo, algo bueno para los primeros pasos,
pero eventualmente se empieza a complicar. Por eso hay que tener las bases. Y esto no es exclusivo de Python, es de otros lenguajes. Y de nuevo, con las buenas prácticas, esto también se puede llegar a evitar. Excelente, excelente. Sí, yo creo que, como te decía, ¿no? Ha faltado mucho que se platique a veces de la evolución del Ujú. Python experimental o de simplemente estar jugando con él, a como dices tú, ¿no? Ya el Python de productos avanzado que requiere mantenibilidad de más código, etcétera. Sí. Y sí, yo creo que hay una brecha grande, ¿no? Porque mucha gente, como lo platicábamos, ¿no? Lo usa de una forma, medio amateur y ya eventualmente ahí está esta brecha hacia los que lo usan de una forma pues más avanzada, ¿no? Y ahí sí puede haber mucha eh, desasociación, ¿no? Fíjate que hace ya, en época de pandemias, empecé a freelancear y una persona exactamente de ciencia de datos me pasó un CSV y un script en Python y estaba funcionando. Y lo que quería esta persona era que fuera más rápido. Entonces, Mm. por alguna razón me llegó el trabajo hacia mí, yo lo acepté y de repente te empiezas a topar con lo mismo, que de repente un foro anidado, que de repente una clase que no debería de ir, métodos redundantes, etcétera. Y de nuevo, si uno empieza a utilizar este tipo de cosas como corchetes, dos puntos, coma, cero, empiezas a agilizar más el lenguaje. Eh, pero sí, muy acertado creo yo, el hecho de que sí puedes hacer las cosas de forma amateur, estás bien, Python te va a responder, lo va a hacer, pero si sabes más del lenguaje, lo vas a hacer de una mejor forma. Quizás de repente empieces a perder legibilidad, que se intentará de alguna forma no hacerlo, pero si se pierde, empezarías a ganar a mejor performance y las cosas se van mejorando. Pero sí, completamente. Entonces, de nuevo, la invitación es sí, aprendan Python, pero no, lo digo a título personal, no piense que ya saben el lenguaje cuando ya saben hacer una clase y dicen, ya, de aquí para adelante. Porque hay muchísimas cosas detrás que hay que saberlas, cómo funcionan para saberlas utilizar y mejorar nuestro código. Excelente. Oye, pues muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del episodio. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por haberte animado a participar. No sé si quisieras agregar algo más antes de irnos y nos puedes decir cómo pueden saber más de ti, tus redes, etcétera, lo que tú quieras. Sí, claro. Bueno, primero, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Estuvo bastante amena la plática. Me gusta hablar muchísimo de Python. Como lo mencioné, es uno de los lenguajes que le sé un poquito. Y sí, digo, si me quieren seguir, estoy en Twitter como Eduardo-GPG. Es interesante porque, según yo, GPG es por García Pérez, pero también es un comando en Unix ahí que Ah, ustedes pueden utilizar. Entonces está ahí. Intento regularmente estar tuiteando cosas relacionadas a la programación. Intento postear cosas de Python. Y si ustedes quisieran practicar, quisieran conocer un poco más a fondo el lenguaje, tengo una plataforma llamada pywombat.com, donde ustedes pueden registrarse, pueden ver artículos, videos y lo más importante, que es lo que intento, tener ejercicios de Python. Y digo ejercicios de Python porque en esta página presento ejercicios y les doy la solución, pero intentando que sea la forma más pythónica de resolver ese ejercicio en particular. O sea, lo pueden resolver, sí, pero intento que sea la forma más pythónica. Entonces, siempre se va aprendiendo algo nuevo. Y sí, ahí creo que sería mi intento de aporte a la comunidad para que vayan practicando con el lenguaje. no, está bien. Yo creo que ante tantos recursos y ante tanta luego información, ¿no? Que abunda en el internet, siempre se agradece algo especialmente curado y especialmente trabajado sobre el lenguaje. Entonces, aquí están los links en las notas del episodio para que revisen tanto las redes de Eduardo como esta plataforma que yo estuve navegando en la parte gratis y se veía bastante, bastante interesante. Y pues, y de hecho ya tienes tiempo con ella, ¿no, Eduardo? Sí, ya llevo como 3, 4 años. Justo ahorita está en remodelación. Estamos trabajando con otra persona para darle una nueva cara. Soy desarrollador backend, no soy un desarrollador frontend. Me cuesta mucho centrar un div, no lo voy a negar. Entonces, pues estamos trabajando para mejorar esa parte. Pero sí, ya llevo un ratito. Ya tenemos una comunidad bastante interesante de usuarios registrados y ha sido aceptado. Entonces, pues nada, no quiero dejar pasar la oportunidad y yo también
esforzarme para reanimar esta iniciativa. Excelente, excelente. Y bueno, pues a nosotros síganos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram nos encuentran como @chilemolitech. También se pueden inscribir al newsletter para que se enteren de todos los nuevos episodios. Yo los invito a que me sigan en mis redes sociales, en X, hace rato dije Twitter, mi handle es Mariano Rentería. En YouTube tengo un canal que está también Mariano Rentería, en donde subo este episodio en versión video, y también en TikTok subo cachitos del episodio. A mí personalmente me gusta mucho TikTok, es mi segunda red social después de Twitter favorita. Y bueno, pues no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos, y si no, recomiéndenlo a sus haters más cercanos.